Señor ministro, le saludamos desde América, Quito. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jorge. Aquí un poco aventurando con el tema del Zoom, porque no pude conectarme en un lugar un poco más claro. Le pido mil disculpas de anticipado. Ok, señor ministro, la tecnología nos permite también estar desde otros puntos, pero lo escuchamos claramente. Señor ministro, quiero empezar preguntándole su criterio en torno a lo que ayer aprobó la Asamblea Nacional con 103 votos a favor de una resolución donde se determina el incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. ¿Cuál es su reacción, señor ministro? No, primero hay que interpretar que existe nuevamente una actitud, yo diría, irresponsable por parte de la Asamblea Nacional al hacer una evaluación tan subjetiva de un plan de gobierno que además en la gestión del presidente hay enormes avances que con gusto los podemos tocar, analizar, evaluar. Pero se nota claramente que existe una animadversión eminentemente política, que no es mala desde la perspectiva democrática que existan diferencias. Lo malo es que aquellas diferencias la trasciendan a una vulneración inclusive conceptual de los términos legales y constitucionales. Si usted se fija, inclusive las reacciones posteriores a esas, hay asambleístas que con un desconocimiento absoluto de la propia Constitución de la República y la mismísima ley de la función legislativa manifiestan insanas intenciones de un eventual juicio político cuando las causales del juicio están establecidas claramente en la Constitución, que efectivamente no consideran lo que aquí ayer menciona. Segundo, interpretan un incumplimiento del plan de gobierno, dicho sea de paso, incumplimiento del plan de gobierno en el año, ¿no? En el primer año de gestión, incumplimiento de un plan de gobierno de 4, más allá de que existe enorme cantidad de cosas para demostrar, mostrar, informar y asimilar por el país, pero más allá de eso, o sea, hablan de un incumplimiento del plan de gobierno. Jorge, Ramiro, o sea, siendo sensatos, hagamos una evaluación retrospectiva de lo que había pasado en la historia del país. O sea, pero ni de lejos se acerca a este tipo de realidades legislativas en las cuales yo he sido parte también, y no de una epopeya, tal vez de errores también políticos, pero ni de lejos se acerca a la cantinflada que a veces pasa en la Asamblea Nacional, donde usted evalúa un plan de gobierno en un año. Solo ahí le pongo un primer entredicho. Segundo, trascienden el incumplimiento de un plan de gobierno, entre comillas, ¿no?, a un incumplimiento de funciones, que inclusive, siendo así, tampoco tipifica ni la Constitución ni la ley. O sea, creo que hay que tener un poco de valoración jurídica, legislativa, política, para que tengamos mayor conciencia de lo que le anunciamos al país. Ese, El asambleísta del primero al 137, no hablo en orden de prelación de importancia, pero sí de posicionamiento político y público, no deja de ser un asambleísta que en el momento que emite un criterio, obviamente genera una repercusión en medios de comunicación y en la opinión pública. Por lo tanto, hay que tener una mesura inmensa, enorme, para pero, expresar un comentario. asambleísta, He sido claro ministro. en el contexto legal, constitucional y más aún político. Ministro, con mucho respeto, pero si bien es cierto, hay que hacer una evaluación de los 4 años de administración, pero en el primer año como que poco o nada se ha avanzado, salvo el plan de vacunación que resultó un éxito, señor ministro, pero como que estamos yendo a paso lento. Jorge, yo creo que en el Ecuador de la libertad de expresión, en este Ecuador en el cual el gobierno del presidente Lasso ha garantizado que existe una libertad de expresión profunda. Recién acabamos de ganar una batalla en la Corte Constitucional ayer o antes de ayer, en donde se le da mayor facilidad al periodismo de investigación, para que tenga, reitero, una libertad absoluta de generar opinión pública, no sea esta condicionada ni por ninguna probabilidad de enjuiciamiento penal ni nada por el estilo. Es decir, la demostración de libertad de expresión es enorme. ¿Por qué digo esto, Jorge? Porque eso permite efectivamente que exista una opinión o mil opiniones. Y es bienvenido dentro del marco del debate. Lo que no existe miles es las realidades y los hechos. Ahora sí, si usted gusta, entramos a conversar de cada detalle de lo que hemos avanzado. Déjeme empezar por mi propia cartera del Estado y lo que es política social. Es haber asumido un reto con desnutrición crónica infantil
que si bien es cierto, a veces no es tangible desde lo político, desde lo estructural, desde lo que se piensa para el país a lo futuro, es lo más grande que se pudo haber hecho por este país. Asumir una responsabilidad de un 30% de niños que están en desnutrición crónica infantil en los últimos 20 años, directamente por el presidente, no es poca cosa. Haber incorporado solo en este año 37.504 madres gestantes al bono de infancia futuro, que genera una inversión de $12.400.000, no es poca cosa. Haber incrementado el bono de 50 a $55 en materia de política social, no es poca cosa. Sumando todo esto, más las actividades de carácter social, más el incremento en el codificado de educación de $534 millones, más el inicio de todo el proceso de medicina cerca con 68.000 recetas ya entregadas a través del programa, no es poca cosa. Complementando esto, llegando a tener un promedio de $13.000 millones de inversión en política social por año, promedio, en la misma metodología de la Secretaría de Planificación, que comparando con el gobierno Lenin es 2.000 millones más, comparado con el gobierno del presidente Correa es 5.000 millones de dólares más. No es poca cosa en materia social, y de ahí podemos entrar en los otros aspectos que con gusto puedo... Señor ministro, como usted dice, no es poca cosa, pero estamos también todavía con altos índices de pobreza y pobreza extrema, señor ministro. Mire, hay un decrecimiento de la pobreza y la pobreza extrema según el INEC. Hay un incremento de empleabilidad según el INEC. Hay datos que además, dicho sea de paso, Jorge, porque algún buen colega suyo en un momento me dijo, el INEC es del gobierno. Bueno, a ver, vamos por partes. Nunca hemos refutado la metodología técnica y tecnológica que tiene hoy en día las estadísticas que rigen al Estado ecuatoriano para toda la toma de decisiones. Es así también el INEC es nuestro, y voy a decir que hago un censo tendencioso, poco a poco, más o menos así. De por medio, debo mencionarle que el INEC, para hacer una valoración del empleo adecuado, toma una metodología aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y por lo tanto validada por el Ecuador, por lo tanto auditada por esta institución. Es decir, los datos que le estoy dando, datos efectivos, son datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, son datos del Ministerio de Economía. Lo que pasa es que yo sí puedo reconocer algo, que probablemente en el marco de una retroalimentación como Estado, hemos sido un gobierno que hemos hecho poco y probablemente informamos mucho, hemos hecho mucho y hemos informado poco, versus gobiernos que han hecho muy poco y han informado mucho. Y ahí se constituye una frase que termina siendo perversa a veces en el mundo de la política ecuatoriana, el demérito del mérito. ¿Y por qué? Porque cuando llegó el presidente Lasso vio que teníamos una SECOM de aquel entonces, ¿no?, que tenía un presupuesto que en uno de los años gastaron $150 millones. Y el presidente dice, no, ese recurso tiene que ir a desnutrición crónica infantil, tiene que ir a las escuelas, a la reapertura de las escuelas, de los centros de desarrollo infantil. Y resulta que ahora ese mérito termina siendo un demérito porque informamos poco de lo mucho que hacemos. Ministro, permítame... más de la materia social, pero con gusto podemos conversar de los otros temas también de estadísticas nacionales, Jorge, porque sí, creo que el Estado ecuatoriano tiene que conocer en ese marco de la información todo lo que hemos logrado, así como también hay que reconocer que una vez que logramos que se genere un portafolio de $5.200 millones de inversión, que disminuiría galopantemente el empleo nuevamente, y que logramos una reducción rápida del riesgo país, a partir del 13 de junio, en el momento del paro, el riesgo país se disparó. Sí, y esa plataforma, según informe del propio ministro de Producción, parece que se redujo. Obviamente, entonces, ¿quiénes están remando hacia el progreso y quiénes reman hacia atrás? Y aún así, seguimos fuertes para seguir sacándole adelante. Señor ministro, usted dice que no se ha difundido correctamente, en otras palabras, las múltiples obras y avances del gobierno central, pero cualquier producto bueno se vende solo, por un lado. Por otro, me voy a referir también a un poco más al tema que nos convoca esta entrevista, que es el crédito al 1% al 30 años, plazos para emprendedores, que también es importante para que se vaya dinamizando la economía en nuestro país. ¿Cómo está trabajado este proceso, este proyecto, este plan, señor ministro?
Empezamos con 103 millones de dólares ya entregados a casi 40.000 ecuatorianos y ecuatorianas que recibieron un crédito con la única condición del mundo, porque hay que decirlo con mucha propiedad, la única condición del mundo con tan nivel de consideración social como el crédito al 1%, hasta 30 años plazo y hasta $5.000 en el Ecuador. Esto tuvo que venir, como dice el propio presidente, un banquero para hacer este tipo de créditos al sector social. 103 millones de dólares a casi 40.000 ecuatorianos en nuestro primer año de gobierno. ¿Qué vivimos en años pasados, en los gobiernos anteriores? Que 100 millones de dólares le daban a un ecuatoriano que no quiere pagar, que está en este momento en consultas a la Corte Constitucional. Entonces, esta sí es una buena obra, mi estimado Jorge, pero obviamente, probablemente nos faltó difundirla y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y nosotros como ministerio, porque hay que entender que ese proyecto estuvo enfocado en este primer año directamente con agricultura y producción, pero el presidente dispuso que también involucremos la parte social. Por lo tanto, este 7 de octubre empezamos con 3.000 mujeres del sector vulnerable, del sector rural, del sector pobre y pobre extremo, que son beneficiarias del MIES, que formarán parte también de estos créditos al 1% y hasta 30 años plazo, porque este se enmarca además, Jorge, con un concepto de carácter social que se denomina Impulso Violeta, que busca disminuir la violencia basada en género, que en ciertos sectores del país, por esa hiperdependencia económica, a veces se genera este perverso mal de la sociedad ecuatoriana, que hemos hecho como Estado, como Ministerio, también incorporar 3.000 mujeres y el proyecto se incrementará a 42.000 mujeres a lo largo de nuestra administración para que reciban este crédito, porque además, Jorge, no solamente van a los recursos de Ban Ecuador. Debo informarle que el presidente está por suscribir un decreto que nos dé la posibilidad al propio Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque tenemos 8.900.000 dólares destinados para que sean entregados a través ya no de Ban Ecuador, sino de CONAFIPS, que es otra entidad financiera del Estado, también los mismos créditos con recursos propios del MIES para alrededor de 4.000 madres del sector rural, mujeres del sector rural, también que se incorporan a este programa. Es decir, solo como MIES estaríamos entregando no menos de alrededor de 7.000, 8.000 créditos de esta naturaleza que se incorporan al gran proyecto que fue parte del ofrecimiento de campaña del presidente Lasso. Señor ministro, hay una preocupación en todo lo que significa el trabajo gubernamental cuando estamos ya en el último trimestre del año y la utilización de los recursos presupuestados son muy bajos. Hay la intencionalidad de que esto permita bajar el déficit fiscal. ¿Cómo se está trabajando con aquello? Sobre todo ya son 3 meses los que nos faltan para cerrar este año. De acuerdo, Ramiro. Mire, a veces... Sí, insisto, en este Ecuador de la libertad de expresión, las opiniones que hubo de varios expertos que evaluaron el procedimiento financiero, depende cómo se lo lea. En el marco de mi profesión económica, también de economista y también de administrador público, déjeme contarle un poco cómo se debería interpretar el tema de la inversión. A ver, usted tiene un presupuesto asignado, luego tiene un presupuesto codificado, luego tiene un presupuesto comprometido y finalmente un presupuesto devengado que al final del ejercicio fiscal termina siendo el ejecutado. Es decir, hay varias terminologías. En alguna ocasión, cuando estuve en la Asamblea Nacional, uno de los economistas de ese sector político quiso engañarle al país contando 1.000 cosas y yo mismo fui quien refutó. Ojalá pueda enviarle por interno esa intervención mía en la Asamblea Nacional. Hoy tengo la oportunidad aquí en Radio América de hacer una explicación. Si usted asigna $1.000, ¿de acuerdo?, a la fecha deberíamos haber gastado $75, porque es el 75% del avance de los meses. O sea, a septiembre debíamos haber gastado $750. Me explico en el ejemplo. $1.000 tiene asignado, debía haber gastado $750. Nosotros, el ministerio, tiene gastado 690. Es decir, hay una pequeña brecha nada más en ese contexto. Pero ¿sabe qué le toman los analistas económicos? Toma el devengado. El devengado es lo que ya efectivamente está en manos de los proveedores del ejercicio del proceso, pero no toman en cuenta lo comprometido, pues, mi querido Ramiro. Ese debe ser tomado en cuenta para ver el nivel de ejecución,
porque usted compromete recursos. Por ejemplo, los anticipos. Yo llegase a un acuerdo con el Radio América para que haga una promoción y le entrego un anticipo del 50%, pero el 50% de ustedes no refleja en el devengado, así la plata está entregado. Refleja así en el comprometido, porque yo ya tengo compromiso con ustedes de cancelar la totalidad. Así debe ser medido, depende la vara. Entonces, claro, con todo gusto, y usted invítele a un economista, eso que no soy parte del Ministerio de Finanzas, pero siempre por defender la verdad nada más. Invítele a un economista, usted sabe, Jorge y Ramiro, que yo no rehuyo. Invítele a un economista que tenga una evaluación como la que ustedes dicen, e invíteme a mí. Y yo con todo gusto, saliéndome del espectro de ser ministro de Inclusión Económica y Social, yo le daré una explicación al economista, el que le acabo de decir, y no va a tener cómo negarme, porque yo ya tengo comprometido, pues. Entonces, claro, depende cómo le midan. Si dicen, es que solo el devengado, ahí está el 47%. Sí, señor, pero tengo comprometido ya está en ejecución el proceso y lo tengo que pagar en septiembre, en octubre, quizá en noviembre, pero eso no significa que no se ejecuta el presupuesto. No sé si me hice entender, mi estimado Jorge y Ramiro. Correctamente su explicación, mi estimado ministro. Lamentablemente se me terminó el tiempo, pero le tomo la palabra para un debate, si se quiere, con un economista respecto de otros temas también. Con todo gusto. Le agradezco por su tiempo, ministro. Con todo gusto. Un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias a usted. El señor ministro de Economía Social, ministro Esteban Bernal.